Buenas noches con todos los presentes. Les alcanzo el saludo de la Alianza de Gestión Estratégica AGE. Les damos la bienvenida a esta primera masterclass con tema de la fiscalización y supervisión ambiental a cargo del abogado Juan Javier Araujo Urnaga, a quien, bueno, en breves instantes les vamos a dar pase ya para que comiencen. Siéntanse cómodos, pueden usar también el chat para hacer sus preguntas. En un momento también el abogado, si desea, van a poder activar su audio para que también hagan sus preguntas y puedan interactuar. Bien, entonces empezamos ya con la masterclass. Por favor, abogado Javier. Para asistir a este evento, esta masterclass persigue brindarles información de valor para el desarrollo profesional de cada uno de ustedes, y la verdad que estamos muy contentos de tenerlos. Esperemos que la información y el diálogo que mantengamos el día de hoy sea de su agrado y los nutra en lo profesional con las experiencias que ustedes en su día a día recogen. Bueno, sin más preámbulo, quisiera compartir con ustedes el inicio de la sesión con la presentación del caso y pedirles, antes que nada, dos cositas. Uno, si desean intervenir y hacer alguna pregunta, pues tienen ahí a disposición la herramienta para levantar la mano, abrir su audio y hacer la consulta. No hay ningún problema. Yo encantado de atenderlos y hacer la sesión lo más dinámica y entretenida y a la vez llena de información y experiencia, ¿sí? Bueno, por otro lado, vamos a empezar con la presentación. Bueno, mi nombre es Javier Araujo, soy abogado de profesión y desarrollo actividades en el ámbito de la seguridad, salud en el trabajo y el medio ambiente. Realizo evaluaciones de cumplimiento legal en estos ámbitos. Y bueno, en esta oportunidad les voy a mostrar las actuaciones, las acciones de supervisión que realiza la autoridad competente, que es el OEFA. Y para iniciar, quiero empezar a relatarles cuál es la base sobre la cual podemos empezar a conocer un poco de cómo nace la supervisión, ¿no?, en el Perú. Y para eso también mostrarles qué novedades hay en el ámbito regional, supranacional, alrededor de la fiscalización y el cumplimiento ambiental. En ese ámbito, pues, tenemos una red sudamericana que se ha formado ya desde hace unos años, 2013 para ser exactos, y en esa oportunidad se reunieron las autoridades ambientales de varios países de la región, como Perú, Chile, Colombia, Paraguay y Ecuador, para, pues, sumar esfuerzos y sobre todo experiencias, ¿no? Intercambiar experiencias con el objetivo de mejorar la fiscalización en sus países y el cumplimiento ambiental en sí en toda la región sudamericana, ¿no? Avanzar en la protección ambiental, fortalecer su rol como organismos de fiscalización y cumplimiento ambiental, solucionar también los problemas y efectos ambientales transfronterizos que existen entre nuestros países, y desarrollar indicadores asociados a la fiscalización y el cumplimiento ambiental a nivel de la región sudamericana.
así como también fortalecer la capacidad de los profesionales que laboran en este ámbito para compartir prácticas internacionales, información y enfoques sobre problemas ambientales específicos. Es en este marco que se ha creado la Red Sudamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental, en donde el OEFA, representando al Perú, forma parte de esta organización. Asimismo, bueno, en el 2014 ya se integró Brasil, un año después, a través del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, conocido más por sus siglas como IBAMA, ¿no? Tenemos el ANLA de Chile, el MAE de Ecuador, el SMA de Chile, y bueno, el SEAM de Paraguay. Bueno, para continuar, les quiero mostrar lo siguiente, de dónde viene la responsabilidad por daño ambiental, cómo se regula. Bueno, esta institución legal jurídica se regula desde la Ley General del Medio Ambiente, ¿no? La Ley 28611, en donde se establece que las personas naturales y jurídicas que infrinjan esta norma y las demás en la materia serán acreedoras, según la gravedad de la infracción, a sanciones o medidas correctivas. Estas acciones son las llamadas sanciones coercitivas. En ese sentido, pues, desde la Ley General del Ambiente se establecen algunos tipos. Un tipo de sanción puede ser la amonestación, otro tipo de sanción coercitiva es la multa, de acuerdo a la norma puede ser no mayor de 10.000 UITs vigentes a la fecha en que se cumple el pago, y ahora es no mayor a 30.000, fíjense ustedes, ¿no? Ahí tienen la base legal, y la salvedad es que la imposición o pago de la multa no necesariamente lo exime al responsable de cumplir con la obligación. Esto quiere decir que no basta con pagar la multa para liberarse del cumplimiento de la obligación, sino que también debe demostrar que ha cumplido, ha subsanado y ha cumplido con la obligación. Otra sanción, otro tipo de sanción coercitiva es el decomiso. El decomiso puede ser temporal o definitivo y se dirige hacia los objetos, instrumentos, artefactos o sustancias empleadas en la comisión de una infracción, ¿no? Otro tipo de sanción coercitiva es la paralización o restricción de la actividad causante de la infracción. Asimismo, como sanción coercitiva tenemos la suspensión o cancelación del permiso, licencia, concesión o cualquier otra autorización, según sea el caso, ¿no? Aquí hablamos pues de las licencias ambientales, ¿no? Las certificaciones también. Y finalmente tenemos como sanciones coercitivas la clausura, parcial o total, temporal o definitiva, del establecimiento donde se lleva a cabo la actividad que ha generado la infracción. Si me permiten, voy a usar el cursor para poder orientarlos en el cursor de la exposición. Bien. Luego tenemos una ley también muy importante que es sobre la cual se basa la fiscalización y la supervisión ambiental. Es la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, a través de la Ley 28245. Esta ley data del 2004 y se organiza desde ahí el ejercicio de las funciones ambientales por todas las entidades públicas y la dirección de su ente rector. Bueno, en sí, la norma, la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, nos describe algunos principios importantes, ¿no? Sobre los cuales se basa el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Uno de ellos es, hemos escogido los más resaltantes, la simplificación administrativa. Con el principio de simplificación administrativa se busca unificar, simplificar y dar transparencia a los procedimientos y trámites administrativos en materia ambiental. Otro principio muy importante es el precautorio. A través de él se pretende indicar que ante indicios razonables de peligro, ¿no? Al invocar este principio,
se dirigen a que ante indicios razonables de peligro, daño grave o irreversible al ambiente o a través de este a la salud, la ausencia de certeza científica no debe utilizarse como razón para no adoptar o postergar la ejecución de medidas eficaces y eficientes que eviten y reduzcan el peligro. Estas medidas y sus costos son razonables, atendiendo, eso sí, a los posibles escenarios que plantea el análisis científico y económico. En suma, las medidas se adecúan a los cambios en el conocimiento científico que se produzcan con posterioridad a su adopción. En síntesis, por el principio precautorio se establece que si existe un indicio razonable de peligro, daño grave o irreversible al ambiente o a la salud, a través de la ausencia de alguna base científica no debe usarse como razón para no adoptar ninguna medida eficaz y eficiente para evitar o reducir el peligro, ¿no? Ese es un ejemplo, lo que comprende el principio precautorio. Ahora, otro principio importante es el de complementariedad, ¿no? A través del principio de complementariedad se privilegia la protección efectiva, eficaz, y la protección y el mejoramiento continuo del desempeño ambiental, ¿no? Así como la recuperación y manejo del pasivo ambiental o zonas ambientalmente degradables. A través del principio de valorización e internalización de los costos ambientales, se propone resarcir el daño ambiental, ¿no? No solo se propone eso, sino también que el agente contaminador incorpore en su estructura de producción, o sea, en sus procesos, los costos que demanden, o sea, la reparación del daño y la eventual compensación por el riesgo. Tenemos también el principio de permanencia. A través del principio de permanencia se busca la continuidad y la transparencia en las acciones de fiscalización, ¿no? O sea, la permanente fiscalización y la transparencia en los actos de fiscalización. Como verán, son principios esenciales sobre los cuales se basa el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. También tenemos aquí esquematizado cómo está organizado este sistema, ¿no? Por encima del sistema está el ente rector, que es el Ministerio del Ambiente, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión Ambiental se basa, está estructurado en base a los siguientes sistemas: el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, el Sistema Nacional de Información Ambiental y el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Es decir, tenemos el CIA, el CINIA, el CINEFA, el CINAMPE y el SNGRH. Bien, nos vamos a concentrar, sobre todo, para efecto de la fiscalización y de la sesión de hoy día, en el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que está a cargo del OEFA y de las EFA, que son las que integran este sistema. Bien. Entonces, tenemos aquí en esta gráfica que el ente rector, que es el Ministerio del Ambiente, es el que dicta la política nacional del ambiente, ¿sí? Y alrededor del CINEFA están el OEFA como ente rector del sistema y las EFAs, que desarrollan funciones de fiscalización ambiental también. Bien, el CINEFA en sí busca velar por el cumplimiento de la legislación ambiental por las personas tanto naturales como jurídicas, y busca también supervisar que las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización, control y protección sancionadora a cargo de las entidades competentes, o sea, OEFA y las EFAS, se realicen de manera independiente, imparcial, ágil y eficientemente. ¿Sí? Vemos aquí
que el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental es el OEFA, y es el órgano técnico normativo que regula la fiscalización ambiental y verifica el ejercicio correcto de sus funciones por parte de las OEFA, de las EFA, ¿no? Bien. Las EFA sí, puntualmente desarrollan funciones de fiscalización, como ya lo dijimos, y ejercen con independencia funcional de la OEFA sus atribuciones a nivel nacional, a través de los ministerios, a nivel regional, a través de los gobiernos regionales, y a nivel local, desde las municipalidades, ¿no? En cuanto a la OEFA, yendo a su estructura orgánica, es un organismo público interno especializado con personería jurídica de derecho público interno. Está adscrito al MINAM y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así como también de la aplicación de incentivos. Y es el ente rector del sistema de evaluación y fiscalización ambiental. En cuanto a las EFAS, que ejercen funciones de fiscalización, como ya lo hemos dicho, y sus competencias las asumen con independencia funcional de la OEFA, actuando sí en el marco de las normas ambientales y todas las que dicte el OEFA como el rector del sistema. ¿Qué es una EFA? Las EFA son las entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Ya hemos dicho que a nivel nacional pueden ser los ministerios, desde los ministerios o los ministerios. A nivel regional, los gobiernos regionales, y a nivel local, las municipalidades. Entonces, toda entidad pública de esos tres ámbitos de gobierno que cuenten con alguna función de fiscalización ejercerá la fiscalización ambiental. La fiscalización ambiental entonces puede ser ejercida desde una o más unidades orgánicas de estas entidades, ¿correcto? Y en ese sentido actuarán, ¿no? Desde ese ámbito. Excepcionalmente, sí, por disposición legal, podrá ser considerada como EFA aquel órgano de línea de la entidad que esté facultado para realizar funciones específicas de fiscalización ambiental, como pueden ser, por ejemplo, la Dirección General de Minería, ¿sí? O la DICAT. OEFA entonces realiza acciones de seguimiento y verifica el desempeño de la función de fiscalización de las EFA y establece procedimientos para la entrega por parte de las EFA de reportes, informes técnicos o cualquier otra información, como por ejemplo el famoso plan EFA, ¿no? El plan de... Se filtró una... Bueno, seguimos. Si tienen alguna consulta, pues encantado de recibirla. Bien. El OEFA, entonces, tiene ciertas funciones. ¿Cuáles son ellas? Bueno, tiene la función de evaluación, la función de supervisión directa, la función de fiscalización y sanción, y la función normativa. Adicionalmente a ellas también aplica el régimen de incentivos para el cumplimiento de la legislación ambiental, ¿no? Promueve incentivos. Bien. Desde la función de evaluación, OEFA vigila y monitorea, ¿no?, el cumplimiento de las normas ambientales. Desde la función de supervisión, realiza acciones de seguimiento y verificación para asegurar el cumplimiento de las normas, ¿sí? Y también promueve la subsanación voluntaria de los presuntos incumplimientos de las obligaciones ambientales antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, si la acción o omisión no ha generado riesgos, daños al ambiente o a la salud. Desde la función de fiscalización y sanción, OEFA investiga la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables, impone sanciones por incumplimiento de obligaciones. Y desde la función normativa, OEFA regula, por un lado, el ejercicio de la fiscalización, la verificación del cumplimiento de las obligaciones, la supervisión de las EFA, tipifica las infracciones y establece la escala de sanciones y los criterios de graduación de ellas, ¿no? Entonces,
Aquí vemos el esquema desde la función de evaluación ambiental, pues vigila a través del aire con drones, establece, evalúa geoquímicamente los componentes mineros, petroleros, etcétera, evalúa la flora, fauna, hidrología, también la calidad ambiental del suelo y del aire, hace prospección geofísica y también evalúa la calidad ambiental del agua y sedimentos. Desde la función de supervisión podemos ver que verifica el cumplimiento, como ya lo hemos dicho, de las obligaciones ambientales fiscalizables, cuya supervisión se encuentra a su cargo y a cargo también de las EFA. Y también promueve la subsanación voluntaria de los incumplimientos de dichas obligaciones. La supervisión se enfoca en el cumplimiento normativo, la prevención y la gestión del riesgo para garantizar una adecuada protección ambiental. Aquí tengamos en cuenta que desde el ámbito de la prevención y la gestión del riesgo también existe norma específica que evalúa, determina cuál es el nivel de riesgo a través de una metodología. Esa metodología está dictada en el anexo 4 del anterior reglamento de supervisión de la OEFA, dado por Consejo Directivo 005-2017. Ese es el único anexo, el anexo 4, es el único que está vigente. El resto de la norma ya ha quedado derogada por el nuevo reglamento, ¿no? Aprobado por la Comisión de Consejo Directivo 006-2019 en febrero de 2019. ¿Cuáles son los alcances entonces de la función supervisora a la CEFA? ¿No? Si tenemos en cuenta que el OEFA tiene la función supervisora, ¿cómo supervisa, cómo ejerce su función ante la CEFA? Bueno, primero que nada, la CEFA ya hemos dicho, son autónomas en el desarrollo de su función de fiscalización. Ello, sin perjuicio de que tengan que cumplir con lo que la OEFA establece, ¿no? Como ente rector del CINEFA, Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Por otro lado, las EFA comunican al órgano competente del Sistema Nacional de Control el incumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental. También lo hace comunicando al Ministerio Público a través de la Procuraduría Pública de la OEFA los hechos que constituyan delitos ambientales, detectados en el ejercicio de la función supervisora como tal. Las EFA también pueden ser supervisadas por más de una entidad en el marco de los diferentes sistemas que existen. Estamos hablando ahorita del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, pero también existen otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, el Sistema Nacional de Control Gubernamental, ¿no? Lo cual no invalida la realización de sus actividades, sus funciones, en el marco de un sistema o en el marco del otro, ¿correcto? Ya entrando en materia y para desmenuzar la resolución del Consejo Directivo que aprueba el reglamento de supervisión de la OEFA, que es el 006-2019, tenemos que entender algo. ¿Qué es la supervisión? ¿Qué es una supervisión? Bueno, es el conjunto de acciones, nos dice la norma, o diligencias de investigación, ¿no? Que están orientadas al cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados. Todo derivado de una norma legal o reglamentaria, o incluso de los contratos con el Estado o de otra fuente legal, bajo el enfoque del cumplimiento normativo, ¿no? De prevención de riesgo, gestión de riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos. ¿Cuáles son los bienes jurídicos protegidos? Los recursos naturales. ¿Qué es una acción de supervisión, ¿no? Bueno, es todo acto del supervisor que bajo cualquier modalidad tiene por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables. Bien. Seguidamente, la norma nos señala cuál es la función de supervisión
¿Cuáles son los principios sobre los cuales se rige la función de supervisión? Bueno, tenemos definidos desde la norma, desde el reglamento, 10 principios bien definidos, y que ello implica aplicar los principios que nacen desde la Ley General del Ambiente, ¿no? Tenemos el principio de costo y eficiencia, que busca evitar costos excesivos e injustificados al administrado y a la OE. El principio de coordinación institucional busca coordinar con otras entidades a través de ese principio, se busca coordinar con otras entidades de fiscalización, evitando pues que haya duplicidad en las acciones de supervisión. A través del principio de integración de la información, según la ley, se busca sistematizar y almacenar la información recabada para usarla en la planificación, ¿no? Enfocada directamente en la prevención y la gestión de riesgos, promoviendo así el intercambio de información con otras entidades de fiscalización. A través del principio de orientación a riesgos, se toma en cuenta el riesgo ambiental que pueda generar la actividad del administrado, ¿no? Y sus consecuencias y la probabilidad de su ocurrencia. A través del principio preventivo y correctivo, la supervisión busca prevenir, evitar, detectar o corregir acciones u omisiones que puedan constituir un incumplimiento. Y a través del principio de profesionalismo, la supervisión pues, genera habilidades técnicas y competencias vinculadas con la gestión de riesgos y la promoción del cumplimiento. Asimismo, a través de del principio de promoción del cumplimiento, la supervisión se dirige a la orientación, a orientar al administrado y promover el cumplimiento de las obligaciones y corregir las conductas infractoras, ¿no? A través de la regulación responsiva, la función de supervisión busca estar de acuerdo con la oportunidad en que se realiza primero el tipo de obligación fiscalizable y la gravedad del presunto incumplimiento, el desempeño ambiental del administrador y otros factores. En sí, finalmente, a través del principio de supervisión basada en evidencias, la supervisión pues debe ser planificada, es ejecutada y es concluida tomando en cuenta información objetiva recabada en las acciones de supervisión, ¿no? Bien. Seguidamente la norma nos habla de las facultades del supervisor. ¿Cuáles son las facultades del supervisor? Bueno, el supervisor tiene la facultad de requerir documentos, libros contables, facturas, recibos, registros magnéticos o electrónicos y remitirlos y exigir que se les remita en el plazo y forma que lo establezca. El supervisor también tiene la facultad de tomar declaraciones de las personas durante sus acciones supervisoras, de supervisión, que puedan brindar información relevante a sus actividades. También tiene la facultad de solicitar la participación de peritos y técnicos si lo estima necesario. Asimismo, también puede requerir copia de archivos físicos y electrónicos y cualquier otro documento que sea necesario para el desarrollo de su labor. Asimismo, el supervisor tiene como facultad obtener o reproducir documentos impresos, fotocopias, planos, estudios de ingeniería o informes, cuadros, dibujos, fotos, bueno, etcétera, ¿no? Radiografías, imágenes satelitales incluso, información georreferenciada a través del sistema de información geográfica, reproducciones en audio y video y otras que sean oportunas, ¿no? Pertinentes. Dentro de sus facultades también está la de instalar equipos en las unidades fiscalizadas. Fíjense, el supervisor puede instalar estos equipos tanto dentro de la unidad fiscalizable como en su área de influencia o donde el administrado desarrolla su actividad.
¿no? Para realizar monitoreo, sin, eso sí, poner en riesgo o dificultar las actividades. ¿Sí, no? No hay problema, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Sí? Si no me escuchan, por favor, indíquenlo o escríbanlo para poder tomar la conversación. ¿Todo está bien? Ah, perfecto. Gracias. Bien. Otra función del supervisor durante sus acciones de supervisión es la de recolectar muestras de sustancias y materiales usados o manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, tomar fotos, como ya lo hemos dicho, grabaciones de audio y video, levantar croquis y planos también, o cualquier otro medio que sirva para sustentar lo que está verificando en la supervisión. Asimismo, también está facultado para usar los equipos y herramientas necesarios sin restricción alguna del administrador. También está facultado para interrogar y citar al administrado o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores, proveedores y terceros para comparecer ante la autoridad de supervisión, ¿no? Finalmente, también está facultado el supervisor para realizar cualquier otra diligencia de investigación necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones fiscalizables. Ahora bien, pasamos a las obligaciones del supervisor. Desde el reglamento de supervisión de la OEFA se establecen algunas obligaciones muy puntuales. Primero, el supervisor debe ejercer sus funciones con diligencia y mucha responsabilidad. Segundo, debe revisar y evaluar la documentación que contenga información de la unidad fiscalizable. Identificarse también con la credencial correspondiente. Es una obligación, ¿no? Y es un derecho del administrador de solicitar la identificación. Es una obligación del supervisor citar la base legal que sustente la supervisión. Eso también es importante. ¿En dónde? En las actas o en los informes que emite. También es una obligación del supervisor entregar copia del acta de supervisión al administrado o a la persona con quien se desarrolle la acción de supervisión. En este punto, la norma ha sido pues modificada, ¿no? Este es el texto modificado y está de acuerdo con la ley de transparencia y también con el tubo de la, perdón, con el tubo de la ley de transparencia y acceso a la información pública y con el tubo de la ley de procedimiento administrativo general, que aquí también se expone, que son normas, sobre todo, de carácter general. Bien, sigamos. Otra obligación del supervisor durante sus acciones de supervisión es la de mantener reserva de la información que obtiene durante la supervisión, garantizando así la confidencialidad de la misma, que constituye también un secreto industrial, un secreto tributario, comercial para el administrado, ¿correcto? Una obligación también del supervisor es de actuar de forma imparcial durante las sesiones de supervisión. También cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, que es una obligación del supervisor. No puede ingresar si no cumple con estos requisitos. El supervisor también está obligado a aplicar finalmente los principios establecidos en este reglamento, a los cuales ya nos hemos remitido hace unos minutos a desglosar. Entonces, la omisión al cumplimiento de las obligaciones mencionadas, nos dice la norma, no enerva, eso sí, el valor de los medios probatorios que se recaben, salvo que esta omisión afecte la validez del medio probatorio. Por ejemplo, pongámonos en el caso de que omite citar la base legal sobre un medio probatorio que ha recogido, entonces ese medio probatorio podría estar afectando la validez, podría verse afectado en su validez, porque no sabemos cuál es la base legal, ¿no? Bien. Otros aspectos que nos señala el
reglamento de supervisión de la OEFA es que el supervisor puede requerir el apoyo de la fuerza pública para el desempeño de sus funciones, y debe ser prestado de inmediato, bajo responsabilidad. Es decir, yo, supervisor, llego a una unidad fiscalizable y veo que existen dificultades para desempeñar mis funciones, entonces puedo solicitar el auxilio de la fuerza pública. Y si no me lo dan, son pasibles de responsabilidad. Bien, la autoridad de supervisión entonces formulará la denuncia penal contra los responsables que obstaculicen la supervisión que lleva adelante, que desea llevar adelante, o atenta con la integridad, o una actividad que atente contra la integridad física del mismo, ¿no? Emitiendo esta comunicación también a la Procuraduría Pública respectiva, puede ser de la EFA, no EFA, sin perjuicio de las acciones administrativas correspondientes, o sea, sin perjuicio de cualquier sanción, cualquier multa, ¿no? Cualquier medida administrativa que puedan dictar. Ya veremos cuáles son esas medidas administrativas, ¿correcto? Bien. El administrado, entonces, deberá brindar al supervisor las facilidades, incluso para el traslado y acceso a la unidad fiscalizable. Y eso sí, de inmediato, sin dilación. Las facilidades, con facilidades se entiende que incluyen el acceso a todas las áreas y componentes de la unidad fiscalizable, para poder recopilar información de la operatividad de dicha unidad fiscalizable, ¿no? Y observar el cumplimiento de las obligaciones. Ahora, en ausencia del representante del administrado, el personal encargado debe también permitir el ingreso al supervisor a la unidad fiscalizable en un plazo razonable, dice la norma, ¿no? Aquí es flexible la norma, lo dice en un plazo razonable. En las instalaciones ubicadas en lugares de difícil acceso, el administrado otorgará las facilidades para el traslado y acceso a las instalaciones en materia de supervisión. Esto se traduce en la práctica en que el administrado, pues, transporta al supervisor o supervisores hacia las instalaciones, hacia sus instalaciones, que están en algunos lugares remotos, para que puedan realizar su labor. Este es un caso, de, por ejemplo, de las actividades mineras, o las actividades de hidrocarburos, o las actividades eléctricas, ¿no? Dependiendo. Bien, ahora entramos a los tipos de supervisión. La norma aquí se detiene a decirnos claramente cuántos tipos de supervisión pueden haber. Bueno, existe la supervisión regular y la supervisión especial. La supervisión regular se realiza de manera periódica y planificada, de acuerdo a un plan, ¿correcto? Este plan se llama el PLANEFA, el PLANEFA de la OEFA o el PLANEFA de cada entidad. Y por la supervisión especial se practica en caso de que haya una emergencia ambiental declarada por resolución, por norma del gobierno, ¿no? Este tipo de supervisión también se puede dar por denuncia ambiental, ¿no? Por denuncia de alguien, denuncia de parte. Se puede dar a solicitud de algunos organismos públicos, ¿sí? Por ejemplo, el Poder Judicial. Se puede dar por terminación de actividades total o parcial, ¿no? Es decir, por cierre de mina, por ejemplo, ¿no? El plan de cierre de mina se va a fiscalizar. Entonces, por la terminación de esas actividades también se generan este tipo de supervisiones especiales. También se van a generar estas supervisiones especiales para verificar el cumplimiento de medidas administrativas. Una vez dictadas las medidas administrativas, entonces se genera la necesidad de hacer las supervisiones especiales para vigilar que para verificar que se haya cumplido con las medidas administrativas dictadas, ¿no? Y bueno, pueden haber otras razones más para llevar adelante las supervisiones especiales. Ahora bien, dentro de estos tipos también están las supervisiones in situ y las supervisiones
en gabinete. La supervisión in situ se realiza fuera de las sedes de OEFA, en presencia del administrador o sin él. Las acciones de supervisión en gabinete, estamos hablando de las acciones en gabinete, se realizan desde las sedes de la OEFA e implica el acceso y evaluación de información vinculada a las actividades y funciones del administrado supervisado a través de los medios remotos, ¿no? A los distintos bancos de datos de las entidades públicas, en fin, ¿no? Donde se comparte la información, ¿no? Por el principio que ya hemos hablado, ¿no? Apoyados en ese principio. Bien. En cuanto a las acciones de supervisión in situ, vamos a ver el procedimiento. Primero, se realizan primero sin previo aviso, ¿no? Dentro o fuera de la unidad fiscalizable. En algunas circunstancias se comunica al administrado la fecha y hora a efectuar. Estas acciones de supervisión in situ también se llevan a cabo y finalmente se elabora un acta de supervisión que describe los hechos verificados e incidencias ocurridas. En las acciones de supervisión in situ, el acta de supervisión la suscribe el supervisor, el administrador o el personal que participó. Y ese es el caso de los observadores, peritos o técnicos que hayan intervenido, ¿no? Entregando también una copia al administrador. Si el administrador o su personal niega a suscribir o recibir el acta de supervisión, se deja constancia de ello, ¿no? No anula, esa acción no anula el acta. Asimismo, ante la ausencia del administrador o su personal, eso no impide el desarrollo de la supervisión. Levantando el acta de supervisión, que es permitida vía correo electrónico, ¿no? Al administrador. Si no se realiza la supervisión por obstaculización del administrador o de su personal, también se elabora un acta de supervisión indicando el hecho, que después va a tener sus implicancias, ¿no? Finalmente, si no se realiza la acción de supervisión por causas ajenas al administrado, entonces se levanta también un acta de supervisión y dejando constancia del motivo que impidió esa realización. ¿Cuál causa ajena al administrado puede ser? Pues, por ejemplo, una tormenta eléctrica puede impedir que las acciones de supervisión se lleven a cabo en ese instante. Entonces se levantará el acta de manera que dé cuenta el motivo que impidió la realización de las acciones de supervisión. ¿Correcto? Bien. Si hay alguna pregunta, a ver, ¿a quiénes se les realiza una supervisión regular? Bueno, eso depende. Las regulares normalmente nacen del plan, ¿no? Si regresamos un poco, nacen del PLANEFA, ¿no? Son periódicas y planificadas, es decir, no hay razón objetiva, ¿no? O sea, me cayó, o sea, esta empresa la tengo en la mira y quiero ir ahí, no. Este tipo de supervisión está programada de acuerdo a un plan ordinario, anual, y de acuerdo a eso se lleva a cabo, ¿correcto? A ver, vamos a ver otra pregunta por ahí. OEFA tendrá, Rafael nos dice, OEFA tendrá o emite una lista de empresas que supervisará, así como la SINAFIP. Sí, pero no necesariamente las publica. Sí las tiene. El PLANEFA sí lo publica. Eso sí se publica. ¿Sí? Pero, y ahí figuran las acciones de supervisión que van a tomar, ¿no? Y los ámbitos. El alcance de esas acciones. ¿Correcto? Bien. Como verán, este es el proceso de ejecución de la supervisión in situ.
¿no? Lo que hemos hablado lo estamos esquematizando en este cuadro, ¿no? Primero se ejecuta la supervisión, ¿no? Se da inicio a ella, se recoge las evidencias y se produce el cierre. ¿Ok? Ahí están los tres momentos. Luego, si se detectó un incumplimiento, se evalúa el riesgo con el dato. ¿Ok? Y finalmente se tiene acá, en el cierre ya se tiene el acta de supervisión, ¿no? Ahora pasemos a las acciones de supervisión en gabinete. De acuerdo al reglamento de supervisión de la OEFA, consiste primero en el acceso y evaluación de información de las actividades o funciones desarrolladas por el administrado a efecto de verificar su cumplimiento, ¿no? Luego también consiste en analizar, las acciones de gabinete consisten en analizar información distinta a la presentada por el administrado, ¿no? La cual será notificada a este para que en el plazo de 5 días presente la documentación que considere necesaria. Este proceso, ¿no?, que hemos descrito se resume en este cuadro, la ejecución de la supervisión en gabinete. Primero, se recopila la información, ¿no? Luego es presentada al administrado o no es presentada o no es presentada por el administrado. Según, puede ser información que fue presentada por el administrado o información que no fue presentada por el administrado, pero se recopila. Luego, en el caso de la información que no es presentada por el administrado, esta se corre traslado, se notifica al mismo para que en el plazo de 5 días hábiles se presente la documentación respectiva, ¿no? Ese es el resumen. Bien. Pero también el reglamento nos habla de la supervisión orientadora. Hay una pregunta, a ver, para la evaluación del riesgo o daño, ¿qué metodología aplica? Sí, Rafael, la metodología que se aplica es la que está contenida en el anexo 4 del anterior reglamento de supervisión. Es lo único que está vigente. El resto de esa norma ya fue derogada por el nuevo reglamento, ¿no?, que está normado por la resolución del Consejo Directivo 006-2019 OEFA-CD. Entonces, esa metodología está contenida en el anexo 4 del anterior reglamento, ¿correcto? Retomando el tema, el reglamento de supervisión de la OEFA nos habla de la supervisión orientativa. Esta tiene por objeto promover el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables. En ese sentido, se realiza a través de la verificación del cumplimiento sin fines punitivos, es decir, no necesariamente va a conllevar una sanción en la realización de estas acciones de supervisión, salvo que a criterio de la autoridad, eso sí, si se identifican daños o riesgos significativos o que afecten la salud, ¿no?, de las personas, o la eficacia de la fiscalización ambiental, entonces ahí sí tendrá fines punitivos, sancionadores, ¿cierto? La supervisión orientativa también se orienta a realizarse a las unidades fiscalizables, que no hayan sido supervisadas por el OEFA anteriormente, o cuando el administrado es una persona natural con negocio, micro o pequeña empresa. Esos son, hacia ese segmento se orientan las supervisiones orientativas. Finalmente, las supervisiones orientativas terminan concluyendo con la conformidad del cumplimiento legal, ¿no?, o la recomendación de implementar mejoras, ¿no? También pueden concluir con la identificación de riesgos y emisión de alertas para cumplir obligaciones fiscalizables. Y excepcionalmente, también pueden concluir en la imposición de medidas administrativas que se consideren necesarias, en caso, pues, existan daños o riesgos significativos al ambiente o a la salud de la persona. Aquí podemos ver en este cuadro sintetizado todo lo que venimos hablando. Vemos los tipos de supervisión regular y especial
y las acciones de supervisión en gabinete in situ, que son también en ambos tipos, ¿no? Regular y especial, ¿no? Se dan en los dos ámbitos de los dos tipos de supervisión, ¿no? Las acciones de fiscalización en gabinete y in situ. Luego viene la realización orientativa, que puede ser bien regular, bien especial, y contener acciones también de gabinete o in situ. Ese es el resumen de lo que venimos hablando, ¿no? Dentro de la planificación de la supervisión, el reglamento de supervisión de la OEFA nos señala que la planificación comprende ciertas acciones, ¿no? Primero, prioriza, ¿no? En la planificación se priorizan las obligaciones fiscalizadas y los componentes a ser supervisados. Hablamos de específicamente de algunos, por ejemplo, puede ser estos depósitos de relaves, ¿no? Entonces se dirige hacia depósitos de relaves la fiscalización. Se prioriza esas obligaciones. Es un ejemplo. O puede ser otras instalaciones, ¿no? Labores de beneficio. En fin. Otro punto otra acción que comprende la planificación es revisar la información presentada por el administrador a la autoridad de supervisión. Para planificar, verifico, a ver, este administrador nos ha presentado información. Evaluar las denuncias respecto a la unidad fiscalizable, es decir, si en el banco de datos existen denuncias, ¿no? Respecto a ciertas unidades fiscalizables, entonces para la planificación se tendrá en cuenta eso, ¿no? ¿Dónde han sido más recurrentes las denuncias ambientales? Pues ahí vamos a dirigir nuestra mirada como ente rector de la fiscalización, ¿no? Para planificar nuestras actividades de supervisión. También, como EFA, voy a revisar los resultados de los monitoreos, evaluaciones ambientales que se hayan practicado, ¿no? Y según esos resultados, me dirijo a planificar mi supervisión, mis acciones de supervisión. También me voy a ir a revisar los procedimientos sancionadores y las medidas administrativas impuestas, ¿no? Por las autoridades del sistema de supervisión, ¿no? De fiscalización ambiental. Y de acuerdo a eso también haré mi planificación, la planificación de mis acciones como ente rector. Finalmente, la etapa culmina con la elaboración del plan de supervisión. Y aquí tenemos el proceso de la planificación. Bueno, la entrada es el plan el PIN es el plan de supervisión, ¿no? El plan EFA. Tenemos aquí, que observa, obligaciones fiscalizables, ¿no? ¿Cuál es la ficha de obligaciones que se puede confeccionar, ¿no? A las cuales nos vamos a dirigir, o los componentes, ¿no? Vamos a mirar la información presentada por los administrados, quiénes son los que cumplen con presentarla, quiénes que no. Vamos a evaluar cuántas denuncias hay, contra quiénes. Vamos a evaluar los resultados del monitoreo y evaluaciones ambientales para ver dónde existen más problemas ambientales y ahí dirigir nuestra mirada, ¿no? También cuáles son los resultados de las supervisiones previas, ¿no? Si han terminado el procedimiento sancionadores o si no han terminado el procedimiento sancionadores, cuál ha sido al final el resultado de ello, ¿no? Y según eso también lo tomaré como indicador para mi proceso de planificación. Y finalmente revisaré pues los procedimientos sancionadores y sobre todo las medidas administrativas que se han impuesto previamente para planificar mis acciones de supervisión. Bien. Ahora, entrando ya en detalle dentro de las acciones de supervisión, tenemos el reglamento nos habla del acta de supervisión y cómo y cuál es su contenido. Entonces, nos dice el contenido mínimo de la información que está consignada en esa acta, y ahí está la lista, el nombre, razón social de la empresa, el RUT de la empresa, la identificación de la unidad fiscalizable, digamos, la unidad
minera Retamas, si no ocurre ahorita, Retamas, allá en marzo. Y la actividad o función desarrollada por el administrado, pues, actividad titular minera. El tipo de supervisión, pues regular, ¿no? O especial, ¿no? Eso va a salir, va a aparecer en el acta. La fecha y hora de la acción de supervisión, ¿no? O sea, cuándo fue el inicio y cuándo fue el cierre, ¿no? Tal fecha a tal fecha. Los hechos o funciones verificadas, ¿no? En detalle. Las áreas o componentes revisados, ¿no? Por ejemplo, las unidades mineras tienen varios componentes, pues entonces se especifica ahí cuáles son los componentes supervisados, ¿no? Por ejemplo, la planta de beneficio, o si no, depósito de relaves, o etcétera, ¿no? O otros componentes. ¿Cuáles son los medios probatorios también? En el acta se establece detalle cuáles son los medios probatorios que se han recabado, ¿no? En base a la supervisión, a las acciones de supervisión. ¿Cuáles son los muestreos ambientales que se han podido recoger, ¿no? Cuando corresponda, en ese caso. Y cuáles son las observaciones del administrado en caso que el administrado lo solicite, ¿no? Asimismo, también se anotará en el acta, se debe contener en el acta de supervisión el requerimiento de información efectuado por el supervisor y el plazo que ha otorgado para que se entregue la información. Asimismo, también estará ahí consignado el nombre, cargo y firma del personal del administrador que ha estado presente, de los supervisores a cargo de la acción de supervisión y de cualquier otro participante durante las acciones de supervisión. ¿Sí? Ahora, el error material en el acta de infracción, como ya lo hemos dicho hace minutos atrás, no afecta la validez ni de los medios probatorios ni de las muestras recolectadas y obtenidas. ¿Correcto? Bien. Creo que había una pregunta. Ah, no. Gracias. Disculpen. Bien. Entonces, luego el reglamento de supervisión nos habla de la notificación de resultados de los análisis efectuados. Miren ustedes. Esta notificación se hace cuando se toman muestras, ¿no? En una acción de supervisión. Y estos resultados, pues, se notifican al administrador. Ahora, si el administrador ha señalado un correo electrónico, se hace vía correo electrónico dentro de día hábil, ¿no? Dentro del día hábil contado a partir del día siguiente de otorgar la conformidad a los informes de ensayo remitidos por el laboratorio. ¿Correcto? Ahora, si el administrador no ha autorizado una notificación electrónica, no ha entregado, no señalado un correo electrónico, entonces serán notificados a su domicilio dentro de 3 días hábiles, contados desde el día siguiente de otorgar la conformidad, igualmente, ¿no? A los informes de ensayo. A ese plazo de 3 días sí se le adiciona un plazo adicional, que es el término de la distancia que se aplica a los procesos judiciales, ¿no? El término de la distancia es el término que se demora en el traslado de la, ¿no? de la notificación hasta que llega a su destinatario. En caso la autoridad de supervisión tome muestras en una acción de supervisión, el administrador entonces puede solicitar la diligencia, ¿no? Durante su desarrollo. Esta diligencia está sujeta a los plazos, condiciones y limitaciones del servicio establecido por el laboratorio de ensayo. ¿Ah? Esto es según la normativa que establece el INACAP para la acreditación y la prestación de los servicios de evaluación de la conformidad. Bien. Entonces, a continuación, la norma nos habla de los resultados de la supervisión, ¿no? ¿Cuáles son? Culminadas las acciones de supervisión, entonces se elabora el informe de supervisión que contiene el análisis de la siguiente información, ¿no? Para determinar la recomendación, quizás, para que se inicie un procedimiento sancionador, o la conclusión de que se archive la opinión de que se archive la supervisión, o recomendaciones y medidas administrativas que se despachen. Entonces, como resultado de la supervisión, se va a elaborar un informe de supervisión, y en ese informe de supervisión
se podrá, por un lado, determinar recomendaciones para iniciar un PAS, concluir con el archivo de la supervisión o terminar emitiendo recomendaciones y medidas administrativas según el caso. Bien. ¿Cuál es el contenido mínimo del informe de supervisión? La ley nos dice que, bueno, tiene que tener los datos de la supervisión, los antecedentes, estas son las partes del informe, el análisis de la supervisión y las conclusiones y recomendaciones, además de los anexos. Esas son las partes del informe de supervisión. El informe entonces es notificado al administrado en caso que se opine por el archivamiento, ¿no? O una supervisión orientativa y a otras entidades cuando corresponda. Sí, cuando dice a otras entidades cuando corresponda, se refiere que en caso de que exista grave riesgo o daño al ambiente, bueno, riesgos significativos al ambiente, inmediatamente se denunciará el hecho a la autoridad competente, o sea, al Ministerio Público. Esas son aquellas otras entidades, ¿no? El informe de supervisión a una EFA es notificado, ¿sí?, al titular de la entidad, ¿no? Y en este caso, pues, OEFA está en la facultad de supervisar a sus EFA, a las EFA. Entonces, los informes de supervisión a esas EFA son notificados al titular. ¿Quién es el titular? Puede ser, en el caso de las EFA locales, a los alcaldes. En el caso de las EFAs regionales, a los gobernadores regionales. Y en el caso de las EFAs a nivel nacional, como los ministerios, dentro de los ministerios, al ministro, ¿correcto? O al viceministro a cargo. Bien. Aquí tenemos en resumen esquematizado el procedimiento de supervisión, ¿no? En primer lugar, tenemos el plan de supervisión, que se ha elaborado de acuerdo a los lineamientos que ya hemos conversado. Se forma el expediente, luego se inician las acciones de supervisión, que pueden ser presenciales o no presenciales. Si son presenciales, se puede levantar, se observa, ¿no? Si hay voluntad de subsanar por parte del administrado, no hay ningún problema, y si no la hay, se levanta un acta de supervisión, pero se le da, por supuesto, un plazo de subsanar. Si se levanta el acta de supervisión, entonces, junto con el acta, se pasa al informe de supervisión. Si estamos ante una acción de supervisión no presencial, ¿no?, entonces, el documento de registro de información se emite para el informe de supervisión, ¿no?, que es el documento técnico legal que sirve para posteriormente o bien archivar o bien recomendar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Ahora, de cualquiera de las formas, sea presencial o no presencial, se notifica al administrado, ¿no? Y en la parte de observaciones también se puede anotar si existe o no voluntad del administrado de subsanar. Bueno, entonces aquí tenemos graficadas las 3 etapas de la supervisión, ¿no?, del procedimiento de supervisión. La etapa preparatoria, donde se hace el plan, se forma el expediente; la etapa de ejecución, donde es la parte medular del procedimiento; y la etapa de los resultados, traducida en el informe de supervisión. Finalmente, todo esto lo compone las acciones de supervisión, ¿correcto? Bien. La norma nos habla de a ver, hay una pregunta. José Peña, buenas noches. ¿Se aplican indicadores reactivos y no reactivos en las fiscalizaciones? Sí, depende. ¿A qué te refieres con indicadores reactivos? Sí es posible, pero ¿me podrías escribir algún ejemplo, José? Bien. Sí, la norma nos habla de la fiscalización responsiva, ¿no?
¿Y cómo se procede a la subsanación? El administrado, dice la norma, acredita la subsanación voluntaria del incumplimiento antes del inicio del PAS, entonces se dispone el archivo del expediente de supervisión en ese punto, ¿correcto? Si es que lo hace voluntariamente. Se subsana voluntariamente el incumplimiento antes de cualquier procedimiento sancionado. Ahora, ¿cuáles son los criterios eximientes de sanción? Si hay subsanación y si hay voluntad y está antes y se da antes del inicio del paso, el resultado será eximido de sanción. Como resultado será eximido de sanción. Este es el resumen, ¿no? Ahora, si el administrado no subsana la conducta con anterioridad al requerimiento, teniendo en cuenta la evidencia, el supervisor deberá evaluar la magnitud del riesgo o daño generado como consecuencia del incumplimiento. ¿Para qué? A fin de imponer una medida administrativa o recomendar el inicio de un PAS, archivar o recomendar la implementación de mejoras, en el caso pues, de estas supervisiones orientativas de las cuales ya hemos hablado. Bien. En el caso de incumplimiento, el reglamento de supervisión nos dice que pueden haber dos clases de incumplimientos, los leves y los trascendentes. ¿Cuándo estamos ante un incumplimiento leve? ¿No? Cuando existe un riesgo leve o un incumplimiento de una obligación de carácter formal, ¿no? Aunque no cause daño o perjuicio. Por ejemplo, no se cumplió con llenar algunos formatos documentariamente hablando, entonces eso es un incumplimiento, sí, pero leve, ¿correcto? Y no conlleva riesgos significativos, pues ingresa en la esfera de los incumplimientos leves. Ahora, ¿cuáles son aquellos incumplimientos que para la ley son trascendentes? Aquellos que involucran, primero, un daño a la vida o la salud de las personas, un daño al medio ambiente, o sea, al ecosistema, la biodiversidad, la flora o fauna, un riesgo significativo moderado, ¿no? Los que conllevan un riesgo significativo moderado, o aquellos que involucran incumplimientos de una obligación formal u otra que cause daño o perjuicio. ¿Mm? A ver. Sí, a ver, José, me dices, por ejemplo, indicadores ambientales que ayuden a la empresa a mejorar año a año. Los indicadores no sí podrían ser fiscalizables, ¿no? Pero en la medida de que no están en la ley, o sea, señalados como una obligación, no necesariamente podrían serlo, ¿no? Salvo que estén dentro, ¿sabes de dónde? Salvo que estén establecidos dentro del estudio de impacto ambiental, dentro del instrumento de gestión ambiental. Si está dentro del instrumento de gestión ambiental, esos indicadores se convierten en fiscalizables y de obligatorio cumplimiento. Ahí sí. Ahora, bueno, hablábamos de los incumplimientos trascendentes, ¿no? Y para ello, pues, si existe un daño a la vida o a la salud de las personas, este tipo de incumplimiento es muy trascendente. Si existe daño a la flora, fauna, al ecosistema, también es. Si existe un significativo riesgo o moderado, también es trascendente. Y si existe incumplimientos a una obligación formal u otra que cause daño o perjuicio, ahí sí, también es un incumplimiento trascendente. Para determinar el riesgo ambiental, entonces, que genera el incumplimiento, se aplica la metodología que para el efecto ya lo aprobó el OEFA, ¿no? A través de, como les dije, el anexo 4, que todavía está vigente, del anterior reglamento de supervisión de la OEFA, que estuvo regulado por el 005-2017, OEFA, resolución del Consejo Directivo. Y para puntualizar y recordarles, el anterior reglamento ya fue derogado. Lo único que queda en vigencia es el anexo 4. ¿Por qué?
porque ese anexo 4 contiene esta metodología, ¿no? Para evaluar el riesgo, ¿correcto? Y fue lo que me preguntó anteriormente uno de sus colegas. No, ¿de qué? Gracias a ti, José, por la pregunta. Ayuda a que todos los demás también aclaren su duda. Bien. Tenemos entonces las medidas administrativas. Desde el reglamento de supervisión se nos señala que existen medidas administrativas para el control del riesgo o daño ambiental, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, consisten en mandatos de carácter particular, por un lado, como un tipo, se dan en la forma de medidas preventivas, también se dan en la forma de requerimientos como instrumentos de gestión ambiental, y cualquier otro mandato, ¿no? Por ejemplo, medidas cautelares, medidas correctivas, medidas de restauración, rehabilitación, reparación, compensación o de recuperación de algún patrimonio natural de la nación. Entonces, ahí tenemos los tipos de medidas administrativas. Repito, mandatos de carácter particular, uno. Medidas preventivas, otra medida administrativa que se puede dictar. Los famosos requerimientos sobre los IGAS, los instrumentos de gestión ambiental. Otros mandatos, como pueden ser las medidas cautelares, medidas correctivas, medidas de restauración, rehabilitación, reparación, compensación o recuperación de patrimonio natural. ¿Bien? Las medidas administrativas, nos dice la norma, son sí de cumplimiento obligatorio por los administrados, ¿no? Y una obligación fiscalizable. Cada una de estas medidas son fiscalizables, se convierten en obligatorias. Por tanto, se exige que se cumpla. Las medidas administrativas deben señalar el modo, cualquiera sea de ellas, deben señalar el modo y plazo para su ejecución, salvo que en ellas se establezca que el administrado, que es el administrado quien debe comunicar el modo y plazo para cumplir el mandato, en cuyo caso, eso sí, la propuesta queda sujeta a la aprobación de la autoridad de supervisión. Finalmente, la norma nos dice que las medidas administrativas no son excluyentes y se dictan sin perjuicio del inicio de un procedimiento sancionador a que hubiera lugar. ¿Ok? Sujetándose a la aplicación de multas si corresponde. Es decir, el hecho de que se impongan medidas administrativas no impide que se inicie un procedimiento sancionador y continúe con el inicio de un procedimiento sancionador, ¿no? Por incumplimientos que se han encontrado, y justamente a raíz de eso se han dictado estas medidas administrativas. Bien, entonces, para resumir lo que hemos conversado, acá tenemos el proceso de la emisión de las medidas administrativas, ¿no? Y podemos ver que, en principio, tenemos la acción de supervisión. Luego, tenemos el recojo de evidencia, que exige garantizar la eficacia de la fiscalización, ¿no? Y luego tenemos el informe a la Dirección de Supervisión para evaluación. Finalmente, se emite el mandato de carácter particular o preventivo, y esto se notifica en campo, en el marco de la acción de supervisión o al domicilio del administrado. Bien. Otro aspecto que también regula el reglamento de supervisión son las prórrogas que se dictan en el marco de las medidas administrativas que se imponen, ¿no? Toda medida administrativa impuesta se puede prorrogar en su plazo para el cumplimiento de la misma. Esta prórroga puede otorgarse de oficio o a pedido del administrado, ¿sí? De la solicitud de prórroga del administrador debe ser, eso sí, sustentada debidamente y presentada antes de que termine el plazo otorgado para que se cumpla la medida administrativa. Es decir, a mí me dictaron una medida administrativa que debe cumplirse en tal fecha, digamos, de aquí a 5 días, y yo
durante ese lapso de tiempo inicio las acciones para dar cumplimiento a la medida administrativa, pero encuentro en el camino que no voy a poder completar las acciones para llevar a cabo cumplimiento, entonces antes de que vence el plazo, como administrador le solicito a la autoridad, a la autoridad supervisora que por favor extienda el plazo, prorrogue el plazo otorgado para el cumplimiento de la medida administrativa, no sin antes expresar cuáles son los motivos que me llevan a solicitar esa prórroga, ¿no? Motivos sustentados en aspectos técnicos, ¿no? Aspectos técnicos que puedan servirles dentro de la autoridad para hacerlo, para otorgar la prórroga. La autoridad se pronuncia sobre las solicitudes mediante o a través de una resolución directoral debidamente motivada. ¿Correcto? Las medidas administrativas sí pueden ser prorrogadas, o bien de oficio, o bien a pedido de parte del administrado, ¿no? Las medidas administrativas se pueden variar, sí, también se pueden variar, ¿no? Estos mandatos de carácter particular y las medidas preventivas se pueden variar a solicitud de parte o por disposición de la autoridad supervisora, de oficio. Solo en algunos casos, en circunstancias sobrevinientes, en circunstancias que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción, o para garantizar una mayor protección ambiental, dice la norma. Esta solicitud de variación debe ser presentada por el administrado también igual que en el anterior caso, ¿no? Para la prórroga, antes del término del plazo concedido para el cumplimiento de la medida administrativa, y debe estar sustentada por el administrado. Si se requiere variar de oficio una medida administrativa por parte de la autoridad supervisora, previamente esta correrá traslado del documento que sustenta la variación de la medida al administrado para escuchar su descargo, ¿no? Finalmente, la resolución directoral que disponga la variación de la medida administrativa debe también estar motivada y precisar sus alcances, o sea, los alcances de la variación de la medida administrativa, de mandato particular o alguna medida preventiva. Tenemos ahí una consulta. A ver. Doctor, ¿qué tiempo máximo es permitido a las prórrogas? Bueno, no hay un plazo, José. El plazo, el único plazo que hay es el plazo que se dictó, está contenido en las medidas administrativas, propiamente, ¿no? En el mandato, ¿no? Pero no hay otro. Ahora, para la prórroga, primero tienes que sustentar los motivos por los cuales no puedes cumplir con la medida, y por ese motivo técnico, sobre todo técnico, no legal, no técnico, hacerle ver a la autoridad que necesitas un tiempo adicional para cumplir. Incluso, yo recomiendo, porque lo veo, lo he visto, yo recomiendo que como administrado señales el tiempo, señales el plazo. O sea, por favor, necesito un plazo en función a estos argumentos técnicos. Necesitamos un plazo de, digamos, 60 días o 30 días para cumplir con el mandato, ¿no? Por tal motivo, solicitamos atienda nuestro pedido. Pues nosotros proponemos el plazo en función a los aspectos técnicos que nosotros estamos argumentando para solicitar la prórroga. Si no hay argumentación válida, el plazo, la solicitud no será atendida, ¿no? Pero si lo es, sí, les van a dar ese plazo. Les van a dar el plazo. Ahora, como sin la respuesta de la autoridad, ustedes tienen que trabajar sobre la marcha. Apenas hacen la solicitud, seguir trabajando para que ese plazo que ustedes están autoimponiendo se cumpla, ¿no? ¿A quién va dirigida la prórroga? ¿No? Dice Rafael, ¿a quién va dirigida la prórroga? Y se envía a través de mensaje virtual, sí. Bueno, ahorita con toda la pandemia, todo se envía por mensaje de parte virtual, ¿no? Y la prórroga va dirigida a
a la autoridad supervisora que dio la orden, ¿no? Que emitió la orden de supervisión, ¿no? En este caso, puede ser alguna de las direcciones de órgano de línea de OEFA o puede ser los órganos de línea encargados de las funciones de fiscalización de la EFA, ¿no? Del gobierno regional o de la municipalidad. Hacia ellos, hacia la autoridad que emitió la medida administrativa, ¿correcto? A ellos es a la que se dirige la solicitud de prórroga, ¿correcto? Bien. Gracias, José. Gracias, Rafael, por la pregunta. Muy interesante. Bien. Como dije, la variación es posible en ciertos casos. Cuando sobrevienen algunas circunstancias que permiten, pues, entender que se necesita variar la medida, cuando sobrevienen circunstancias que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción, no se vieron, no se observaron, o se pueden dar también para garantizar una mayor protección ambiental. En ese sentido, también se pueden variar las medidas administrativas, o sea, se pueden endurecer, se pueden alargar, ¿no? Se pueden tomar mayores medidas adicionales. La variación puede ser solicitada por el administrado. Aquella que es solicitada por el administrado tiene que solicitarse antes de que termine el plazo que se concedió para el cumplimiento de la medida administrativa. Y, por supuesto, debe estar sustentada. Dice, si la autoridad supervisora decide de oficio variar la medida administrativa previamente, entonces corre traslado del documento que sustenta la variación de la medida al administrado, para que el administrado opine, ¿no? Opine, que haga se pronuncie, ¿no? ¿Está de acuerdo o no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué me está variando la medida? A ver, ¿por qué? Y si hay un sustento técnico que lo desdiga a la autoridad, pues se lo muestre, ¿no? La resolución directoral que disponga la variación, porque todo esto se hace por resolución directoral, a través de un acto administrativo, ¿no? Debe ser también motivada. No se puede disponer una variación sin motivar debidamente la misma, precisando también los alcances de la variación. Bueno, ahora pasamos a los mandatos de carácter particular. No estamos entrando en detalle ya a los mandatos de carácter particular. Estos mandatos son disposiciones por las cuales se ordena al administrado realizar determinadas acciones, ¿no? A fin de garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, estos mandatos pueden aplicarse para, por un lado, realizar estudios técnicos de carácter ambiental, realizar monitoreos o cualquier otro que garantice la eficacia de la fiscalización ambiental. Como autoridad, el supervisor o la autoridad supervisora puede emitir estos mandatos de carácter particular dirigidos pues a ordenar al administrado que realice estudios técnicos de carácter ambiental. ¿Para qué? Para despejar dudas, para garantizar, mejor dicho, para garantizar el cumplimiento y la eficacia de la fiscalización. El cumplimiento legal y la eficacia de la fiscalización. Si esos estudios técnicos concuerdan, sin problema. Ahora, también sirven para ordenar la realización de monitoreos a los administrados. A ver, mediante un mandato se ordena que se realicen los monitoreos sobre tal o cual aspecto, ¿no? Igual, cualquier otra medida que garantice la eficacia de la fiscalización también va a estar contenida dentro de estos mandatos de carácter particular. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para emitir estos mandatos? El mandato es dictado mediante resolución también electoral, motivada por la autoridad de supervisión o por el supervisor a cargo,
En la resolución, contiene el acto administrativo, se debe sustentar el mandato dispuesto, también sustentado, ¿no? Sus alcances y el plazo para su cumplimiento. Es decir, yo, supervisor o autoridad supervisora, decido imponer un mandato de carácter particular a la empresa para que realice estudios técnicos, pues le tengo que poner un plazo. Tengo que sustentar el por qué lo hago, por qué emito ese mandato, por qué quiero ese estudio y cuál es el plazo para que se lleve a cabo. ¿Sí? Tenemos medidas preventivas, ¿no? Dentro de las medidas administrativas están las medidas preventivas, ya hemos hablado de los mandatos, en este particular ahora hablamos de las medidas preventivas. Estas son disposiciones que la autoridad impone a un administrado a través de una obligación de hacer o no hacer, ¿no? Para evitar un inminente peligro o alto riesgo de producir un daño grave al ambiente, a los recursos naturales y a la salud de las personas, y mitigar las causas que genere el daño ambiental. ¿Cuántos tipos de medidas administrativas hay? Varias. Se pueden dictar medidas de clausura temporal, medidas de paralización temporal, decomiso temporal, destrucción, instalación, construcción, operación o implementación de equipos o cualquier otro que permita alcanzar los fines de la prevención. ¿Correcto? Entonces, acá tenemos algo importante. Las medidas preventivas persiguen, pues, imponer al administrado esa obligación de hacer o no hacer, ¿no? Con la clausura temporal, parcial o total del local, ¿no? O establecimiento, o unidad minera, fiscalizable o instalación, donde se lleve a cabo la actividad del administrado, se puede editar, ¿no? Bien. ¿Cuál es el procedimiento para dictar estas medidas preventivas? La norma nos dice, o sea, el reglamento de supervisión nos dice que se dicta por resolución directoral de la autoridad supervisora o también por acta de supervisión motivada por el supervisor, ¿no? Y ahí en las medidas preventivas se establecen las acciones que el administrado debe adoptar para controlar o disminuir el inminente riesgo, el alto riesgo, perdón, el inminente peligro, el alto riesgo o la mitigación del daño que puede producirse al ambiente y a la salud de las personas, ¿no? Entonces, la notificación se realiza o bien en el lugar en que se hace efectiva la medida preventiva, ¿no? En caso sea dictada por el supervisor, o se hace el domicilio legal del administrado si es por resolución dictada por la autoridad de supervisión, ¿no? Ahora, y acá viene un punto interesante que ha sido materia de modificación del reglamento. Si el administrado no ejecuta la medida administrativa, el superior la ejecuta ¿sí? por sí o a través de terceros a costa del administrador. Hasta ahí es una parte, ¿no? Entonces, si el administrador no ejecuta la medida preventiva porque sencillamente decide no hacerlo, entonces el supervisor está facultado para ejecutarla por sí, o sea, por sus medios, o a través de terceros. ¿A costa de quién? A costa del administrado. O sea, se le carga al administrado el costo de todo eso. Ahora, este aspecto dentro del procedimiento de las medidas preventivas se ha visto ampliado con una modificatoria que se ha introducido al reglamento. ¿Cuándo se ha producido esa modificatoria? Hace apenas 2 días. ¿Y qué nos dice la modificatoria? Pues vamos a verlo a continuación. Y de ahí retornamos. Si el administrador no ejecuta la medida preventiva, el supervisor la ejecuta por sí o a través de terceros, a costa del administrador. Si se dan, dice, los siguientes supuestos, y aquí viene la modificatoria. Si se dan los siguientes supuestos, le aplica previamente, si aplicó, antes que nada, previamente algún mecanismo de ejecución forzosa, ¿no? Es decir, pues, ejecución coactiva, a excepción de las medidas preventivas dictadas en campo, sobre actividades productivas, bueno,
de infraestructura de servicio. O cuando se ordene el decomiso, pues, temporal, la paralización o restricción de las actividades extractivas, productivas o de servicios, o el cierre temporal, parcial o total del establecimiento donde se lleva a cabo la actividad. Finalmente las medidas dictadas según sus competencias en las actividades productivas de infraestructura. Pues acá tenemos la modificatoria que se ha producido hace 2 días. Ya. No basta que el ejecutado, bueno, digamos, no es suficiente observar que el administrado no ejecute la medida para inmediatamente como supervisor ir y ejecutarla a través de terceros, ¿no? O por sí. Sin antes observar, o bien que se aplique, si se aplicó algún mecanismo de ejecución forzada, pues entonces ya no lo va a ejecutar el mismo, porque ya hay un mecanismo que se ha activado para forzarlo a hacer, ¿no? Salvo que existan medidas preventivas dictadas ya en campo sobre algunas actividades productivas. Y el otro supuesto es cuando ya exista un decomiso temporal. Por eso el administrado no está ejecutando la medida, porque ya hubo un decomiso, ¿no? Hubo una paralización de actividades, o hubo un cierre temporal, parcial o total, o hubieron algunas otras medidas, ¿no? En ese caso, pues ya no ejecutaría por sí, o a través de terceros, la medida preventiva. Regresando, dentro del procedimiento para su aplicación, para la aplicación de las medidas preventivas, entonces tenemos que, para hacer efectiva la ejecución, el supervisor designado puede solicitar la participación de la PNP. Si es que hay algún inconveniente, alguna restricción a sus labores, puede pedir la participación de la policía, ¿no? Y también puede disponer medidas como incluso el de cerraje, ¿no? Con autorización, eso sí, previa del Poder Judicial. Ahora, culminada la diligencia, no de otra manera, ¿eh? Culminada la diligencia de ejecución, entonces el supervisor levanta un acta de supervisión y entrega copia del acta a la persona con quien se efectuó la diligencia. Puede ser el mismo administrado o alguno de sus representantes. Ahora, de no poderse ejecutar la medida preventiva, entonces se levanta un acta indicando los motivos, ¿no?, que lo impidieron, ¿no? El supervisor entonces en ese caso puede volver a realizar la diligencia sin necesidad de emitir otra resolución, ¿no?, de manera que se asegure el cumplimiento. Ahora, cumplida la medida administrativa, la autoridad de supervisión lo comunicará al administrado inmediatamente. Una vez que se cumple la medida administrativa, se notifica al administrado. Ya hemos dicho acá. Ahora vamos a ver esquemáticamente lo que hemos hablado acerca del proceso de ejecución de medidas administrativas. Tenemos la medida administrativa que dispone que sea ejecutada por el administrado, y en caso que éste no lo ejecute, lo ejecutará el supervisor o tercero, salvo que existan algunos de los dos supuestos de los cuales ya hemos hablado, ¿no? Que exista ya una medida de ejecución forzada que ya le ordena a este señor hacerlo, o que existan ya decomisos, o que existan algunas otras medidas ya establecidas, paralización, en fin. Bien. Más abajo vemos que el costo de la ejecución lo asume el administrado, que la ejecución se puede hacer con auxilio de la policía, se puede incluso ordenar el cerraje, pero eso sí, debe existir una autorización judicial previa para ello. Si no, no se puede. Y por último, si no fue posible ejecutarla en el momento en que lo dispuso, pues puede regresar sin necesidad de que se emita una nueva resolución, ¿no?, para hacer cumplirse, para ejecutar la medida administrativa. ¿Correcto? Bien. ¿Hay alguna pregunta? Ah, no.
¿Cuáles son los requerimientos sobre instrumentos de gestión ambiental? La norma, el reglamento nos habla de los requerimientos que pueden existir, ¿no? Requerimientos documentarios, ¿no? Sobre el cumplimiento referidos a los IGAS, a los instrumentos de gestión ambiental. ¿Cuáles son? Bueno, son aquellos que emite la autoridad de supervisión para, pues, actualizar su información, la información que tiene, modificarla o realizar otras acciones acerca del instrumento de gestión ambiental en algunos supuestos. Por ejemplo, cuando se determine que hay impactos ambientales negativos generados por el desarrollo de la actividad del administrado que difieren de manera significativa a lo declarado en el instrumento de gestión ambiental y en la normatividad vigente. En ese caso, entonces, la autoridad emite estos requerimientos para que actualizar su información o modificarlo. Igualmente, puede haber otros supuestos establecidos por la normativa del sistema de evaluación de impacto ambiental que requieran que la autoridad de supervisión dicte estos requerimientos. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para dictar estos requerimientos? Bueno, el requerimiento es dictado primero que nada por la autoridad supervisora mediante una resolución directorial motivada y contiene también el plazo y el modo de su cumplimiento. Ya, me vas a presentar la documentación que te autoriza para modificar tu instrumento de gestión ambiental en este punto, ¿no? Entonces, por tal razón, porque encontramos que la normativa vigente exige esto y difiere claramente de tu declaración de lo que le has declarado en el instrumento de gestión ambiental. Es un ejemplo. Ahora, para su dictado se puede solicitar opinión a la autoridad competente, eso sí, para emitir la certificación ambiental sobre los alcances de las obligaciones asumidas por el administrado en su estudio ambiental. Antes de dictar estos requerimientos, también se puede solicitar opinión a la autoridad que se encarga de la certificación ambiental sobre, pues, el alcance de las obligaciones que está asumiendo el administrado en su estudio de impacto ambiental, sus instrumentos de estudio ambiental. Ahora, ¿cómo se acredita el cumplimiento del requerimiento? Pues se acredita presentando el cargo de recepción de la solicitud ante la autoridad de certificación ambiental o el documento que contenga su aprobación. A ver, hay una pregunta, perdón. A ver. ¿Cómo la OEFA ejecuta el cobro del costo que no asumió el administrador? Muy fácil, Rafael. El costo lo hace, primero que nada, el supervisor, pues, si se dan los supuestos, no se dan los supuestos, inmediatamente ordena la ejecución por sí o por un tercero, ¿no? Digamos, pues, se ordena, pues, un cierre, ¿no? Una paralización. Ahora, todo el costo que signifique movilizar, pues, material, movilizar personal, movilizar, pues, mano de obra, etcétera, para lograr el objetivo, el fin, en la ejecución, pues, sencillamente será comunicada al área respectiva de cobranza coactiva, iniciará el procedimiento de cobranza y terminará en una cobranza coactiva, ¿no? A cargo de la entidad, sea de la EFA, de cualquier nivel de gobierno, ¿no? O sea, la misma OEFA. La OEFA también tiene su área de ejecución coactiva para hacer cumplir tanto las sanciones que se imponen a través de las multas, como también este tipo de la ejecución de las medidas administrativas, ¿no? En el caso que sean pertinentes, ¿no? Bien. Sí, hay otra pregunta. Hugo, actualmente no recibe IGAS. Sí, IGAS correctivos.
En caso de supervisión, el administrado será sancionado. Se pueden aún realizar IGAs correctivos por medio de requerimiento de EFA. No, los IGAs correctivos se realizan por el mandato de la norma, ¿sí? No por un mandato que dispone de OEFA, ¿no? O sea, los mandatos, vamos a ver, los IGAs correctivos están dispuestos por la ley, ¿no? Entonces, a través de un mandato de, por ejemplo, de carácter particular, no voy a ordenar que se realice un IGA, ¿correcto? A eso voy. Ahora, sí, produce, recibía días y PAMAS. Bueno, eso fue hasta un poco, en efecto, que las competencias están pasando de los sectores, las competencias ambientales de los sectores están pasando a manos de OEFA progresivamente. En este caso también no hay producto. Ahora, las competencias en materia de fiscalización. En materia ambiental están pasando a la Autoridad Servicio Nacional de Certificación Ambiental. Pero en cuanto a los DA, declaraciones, a los PAMAS, no, me parece que no, estimado Hugo. ¿No? La Autoridad de Certificación Ambiental está a cargo de los estudios de impacto ambiental detallados y semidetallados, como instrumento de gestión ambiental. Todos los proyectos grandes están pasando a certificación ambiental a manos de SENACE, ¿no? Servicio Nacional de Certificación Ambiental, Evaluación y Certificación Ambiental. Y en este caso, las declaraciones ambientales, los PAMA, no parece. Bien. Para acreditar el cumplimiento de la medida administrativa, el administrado entonces debe presentar el cargo de recepción de la solicitud ante la Autoridad de Certificación Ambiental, ¿no?, para su evaluación, o el documento que contenga su aprobación. O sea, ¿cuál es ese documento? La resolución que le otorga la certificación ambiental. Con eso cumplió el requerimiento de Estado. ¿Sí? Bien. A ver. El incumplimiento de medidas administrativas. Estamos ante el incumplimiento de medidas administrativas. ¿Qué nos dice el reglamento de supervisión? Bueno, en principio nos dice que constituye una infracción administrativa ante la cual se debe tramitar a continuación el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Para verificar el incumplimiento de la medida administrativa, entonces se comunica al administrado los resultados de la acción de supervisión, se le otorga 5 días hábiles para que acredite su cumplimiento, haga su descarga y diga, bueno, acá está, cumplí, no hay otro, ¿no? Ahora, el plazo no aplica a las medidas preventivas y la ejecución inmediata sea inmediata, ¿no? Estamos hablando del desconflicto temporal, paralización o restricción de la actividad extractiva, productiva o servicios, el cierre temporal, parcial o total, ¿no? O cualquier otra medida. En ese sentido, establece así la ley. Es un incumplimiento de las medidas administrativas, verificar que el Estado pues acredite el cumplimiento. Si no lo hace, pues si expone algunas razones, justificaciones y pretextos, la autoridad no lo va a dar por cumplido. Así simple. No lo va a dar por cumplido. Recuerden que hay algunos mecanismos que podemos usar para darle cumplimiento a las medidas administrativas, con las prórrogas o la variación. Solicitando la prórroga o la variación, evitamos entrar en incumplimiento de la medida administrativa, ¿no? Bien.
Este plazo no aplica, como dice la norma, a las medidas preventivas que sean de comisión inmediata, ¿no? Que son el decomiso, la paralización, el cierre temporal y otros. Esta posición ha sido incorporada al artículo 36, ¿no? Por la última modificatoria que se ha producido hace 2 días al reglamento. Entonces aquí tienen lo último, más fresquito, respecto de la actualización de las disposiciones del reglamento, ¿no? Bien, las multas entonces, vienen ahora las multas coercitivas. Hablan de las multas coercitivas. Perdón, creo que hay alguna pregunta. No. El reglamento nos dice que las multas coercitivas se imponen también mediante resolución directoral, ¿no? Y ¿cuál es la razón? El incumplir, la razón de las multas es por incumplir una medida administrativa dictada por el OEFA o por la EFA, de los distintos niveles de gobierno, ¿no? Y estas multas conllevan entre 1 y 100 UITs. Y se deben de pagar en un máximo de 7 días hábiles, vencido el cual se comunica inmediatamente al escritor cautivo de la institución, llámese OEFA o OEFAS, o la EFA encargada, pertinente, para que proceda al procedimiento de ejecución forzosa. Inicie el procedimiento de ejecución forzosa, ¿no? Ahora, de persistir el incumplimiento de la medida administrativa, pues se impondrá una nueva multa bajo las mismas reglas, hasta que se cumpla con la medida administrativa ordenada. Ahora, contra la imposición de la multa coercitiva, no procede ningún recurso impugnatorio alguno. Ahí está el detalle, que no impide el cobro. O sea, cualquier recurso dilatorio, impugnatorio o demanda judicial no va a impedir que la multa se haga efectiva. O la multa se ejecute, el pago de la multa. Bien. Casi al final, la norma, o sea, el reglamento de supervisión de la OEFA nos habla de las transferencias, posesiones de las sociedades o de las empresas. Y se pone en ese caso porque en el caso de que se transfiera las acciones del administrado, la organización, la estructura organizacional del administrado, o se traspase, se ceda o se delegue la actividad de la actividad principal, ¿no? El adquiriente o el cesionario, ¿no? Al que se le cedió todos estos derechos, está obligado a comunicar dicho cambio a la autoridad de supervisión. ¿Cuándo? En un plazo de 15 días hábiles, contados desde cuando se celebre el acuerdo que contempla el cambio de titularidad. Desde ahí se cuenta. ¿Y exactamente cuándo es ese cambio, Javier? Cuando se inscribe en registros públicos. O también cuando, desde la celebración del acuerdo, no, se va antes incluso. Se va desde el momento en que se eleva escritura pública. Ese cambio de titularidad, ese traspaso, la transferencia, la cesión de derechos. ¿Correcto? Bien. Aquí vienen finalmente algunas recomendaciones para el inicio del PAS. ¿Dónde se dan las recomendaciones para el inicio del PAS? En el informe. En el informe de supervisión. Concluidas las acciones de supervisión, la norma nos dice que es posible encontrar hechos que no se ajustan a las reglas o compromisos asumidos. ¿En dónde? En los instrumentos de gestión ambiental. Ante la evidencia del incumplimiento, el administrado por su propia voluntad podrá corregir su conducta, ¿no? En cuyo caso se identificará
si se trata de un incumplimiento leve o persistente. Ahora, ¿cuáles son los criterios para la conclusión del informe de supervisión según el tipo de infracción? Acá lo tenemos graficado. Lo que hemos dicho, lo estamos graficando. Si el señor y el administrado subsana, tiene la voluntad de subsanar, o no es tan voluntaria, entonces, si la subsanación, la posibilidad de subsanar existe, pero no es voluntaria, no se hace voluntariamente, entonces se inicia el procedimiento sancionador. Se recomienda el inicio. Y se observa si es una infracción leve o es una infracción de carácter trascendente. Si es una infracción leve, cabe archivar el expediente. Si se trata de una infracción trascendente, entonces el informe recomendará el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Ahora, para determinar el tipo de infracción, se aplica la metodología de la cual ya hemos hablado para la estimación de riesgo ambiental, ¿no? La contenida en el anexo 4 de la resolución del Consejo Directivo 005-2017, que es el reglamento que aprobó el anterior reglamento que ya quedó derogado, ¿no? Salvo el anexo 4, que justamente contiene esta metodología para la estimación de riesgo ambiental, ¿no? Esto se realiza pues de manera automática ingresando los resultados obtenidos en la supervisión. ¿Correcto? Bien. Hasta ahí sí hemos llegado. Agradezco su atención. Casi hemos terminado en la hora programada. Si hay alguna otra pregunta, encantado de atenderlo. Y si no, agradecido por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Y los invito a seguirnos en estas charlas, en estos eventos que permiten entregarles información de valor desde nuestra experiencia, de nuestro día a día, al igual que ustedes, intercambiar opiniones y finalmente dar a conocer algunos expertices que tenemos, ¿no? En lo que somos competentes y en lo que podemos de alguna manera contribuir para la solución de algunas contingencias legales o de sistema de gestión que puedan producirse, ¿no? En sus empresas. Estamos aquí y vamos a seguir difundiendo, gracias, difundiendo información de valor y estén atentos, la próxima semana va a haber otro masterclass muy interesante. Los dejo con la miel en la boca porque va a resultar muy interesante y los esperamos. Los esperan. Para aquellas personas que deseen una certificación de este evento, pues pueden hacerlo a través de nuestros canales. Lo que coste la participación es 30 soles. El moderador ahorita lo va a anunciar, o seguramente lo está escribiendo en el chat del grupo, o también lo puede escribir en el chat de aquí. Y todos aquellos que quieran una certificación de este evento, pues encantados. El coste de 30 soles, me parece. Y la información de cómo realizar el pago lo van a tener enseguida, ¿no?